Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carlos Argüelles, yo soy el profesor que está detrás de esta asignatura y este es el video que corresponde a la sesión número 16 de la materia de Historia de la Moda. Como siempre, recuerden que en estos videos yo estaré enriqueciendo la información que ya está disponible en la plataforma con ciertos datos que tomé de un libro que se llama 20.000 años de moda, de un autor francés que se llama François Boucher. Y también, como siempre, recuerden que esos datos extra que aparecen en esta clase de videos no son opcionales, sino que también forman parte del contenido de la materia y por lo tanto también serán evaluados en diferentes tareas, actividades, quizzes y evaluaciones. Así que por favor vean el video completo, tómenselo con seriedad y tomen todos los apuntes que sean necesarios. Y bueno, pues llegamos a la época del romanticismo, ¿no? Y sobre el romanticismo, a mí personalmente me gustaría comentar dos cosas que considero bastante importantes, ¿no? La primera es la gran fuerza que toma Inglaterra, ¿no? Porque en Inglaterra se da esta gran revolución industrial. Si bien la revolución industrial no fue un evento que pasó en un solo sitio y ahí murió, ¿no? O sea, sino que genuinamente fue todo un proceso de transformación social, de transformación profesional y de transformación tecnológica. Y este fue un proceso que evidentemente se dio en otras partes del mundo, que impactó al resto de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la mayoría de las expertas y los expertos en historia suelen identificar a Inglaterra como este país que jugó un papel sumamente importante en el desarrollo de la revolución industrial. De ahí que, por ejemplo, justo hablemos de moda parisina, pero de confección londinense, ¿no? O sea, curiosamente, gracias a la revolución industrial, Inglaterra tomó mucha fuerza incluso a nivel de moda, incluso a nivel de influencia de moda, y esto se nota y esto se refleja en cómo la gente se refería a diferentes cuestiones, ¿no? Mientras que Francia, específicamente París, siguió siendo muy importante por su moda, específicamente su moda femenina. En Inglaterra se dio este gran aprecio por la moda masculina, específicamente todo lo que tiene que ver con la sastrería, ¿no? De ahí que, por ejemplo, al día de hoy se consideren como los grandes sastres del mundo a esos que vienen de la parte de Inglaterra, ¿no? Entonces es algo que pues incluso al día de hoy nos afecta bastante. Y la segunda cosa que quiero decir del romanticismo es que justo después de pasar por todo este periodo del neoclasicismo, digámosle bastante serio, ¿no? De alguna manera, que recuperaba todas estas cosas del pasado, etcétera, con el romanticismo como corriente artística, como corriente pictórica, como corriente creativa, poco a poco vamos a recuperar este gusto por el drama, ¿no? Este gusto por el adorno, este gusto por diferentes elementos que habíamos visto antes que eran un poquito más barrocos, ¿no? Justo algo que a mí me parece bastante interesante es que parte del romanticismo es que hay este gran gusto por la Edad Media, y esto es algo que vamos a ver que también se ve reflejado en la moda. Pero bueno, empecemos discutiendo dos puntos que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Y es que evidentemente aquí en este punto de la historia podemos seguir discutiendo sobre los bloomers de Amelia Bloomer y podemos seguir discutiendo sobre los dandies, que recuerden que los dandies eran grupo de jóvenes aristócratas específicamente ingleses que tenían ciertas características muy particulares que vimos la clase pasada, ¿no? Y esto lo recalco porque no quiero que piensen, o sea, creo que algo que he explicado de pronto en varias clases es que la historia no es tan tajante, ¿me explico? O sea, no es como que un día todo el mundo se despertó y diga, oh, a partir de ahorita ya no hay neoclasicismo, a partir de ahorita todo es romanticismo y todo lo que pasó antes se va a eliminar. No, la vida no funciona así, y de hecho creo que eso es algo que incluso podemos notar al día de hoy, ¿no? Todos tenemos una tía, una prima que insiste en peinarse como estaba de moda hace 30 años, ¿no? Que insiste en vestirse como estaba de moda hace 30, 40 años, ¿no? O incluso nuestras abuelitas, que muchas veces insisten en maquillarse, en peinarse con
pues ciertos elementos que eran muy característicos de épocas pasadas, porque justo el avance de la historia, particularmente el avance de la historia de la moda, no es tajante, sino que es toda una serie de degradados, ¿no? Donde varias épocas pueden convivir al mismo tiempo y se afectan constantemente. Y creo que eso es algo muy importante de rescatar porque, insisto, sigue siendo una figura importante Amelia Bloomer, sigue siendo una subcultura, bueno, no subcultura, vaya, pero sigue siendo una especie de estrato social importante, pues los dandies. Esto lo comento porque en esta época, en ciertos momentos, también se sigue utilizando el famosísimo vestido camisero con corte imperio, que es este que habíamos visto de la esposa de Napoleón en clases pasadas. Y creo yo que justo en este vestido camisero es donde se nota mucho este gusto por la Edad Media. Si se acuerdan, ya hemos discutido cómo la silueta imperio nace en la Edad Media y también habíamos discutido cómo las mujeres del neoclasicismo retoman conceptos del pasado, como por ejemplo la inspiración en la ropa grecolatina. Creo que aquí es donde también se nota ese gusto por la parte de la Edad Media que también vemos en el arte, pero en este caso en la moda, ¿no? Con la recuperación de el corte imperio de la Edad Media. Bueno, pues para hablar ya de puntos un poquito más concisos y concretos, empezamos a hablar con ropa o sobre ropa para caballero. Primero que nada, en este momento aparece el sombrero de copa, ¿no? Que es conocido en este instante como una especie de opera hat, ¿no? Así es como se le denominaba. Curiosamente, en esta época también mucha de la ropa para caballero tenía bastante influencia femenina, ¿no? La silueta general de los hombres se asemejaba bastante a la de la mujer. ¿En qué se asemejaba? Pues concretamente en que varios de los abrigos para caballero curiosamente ceñían la cintura, que eso es algo que luego es muy común de la indumentaria femenina, y que también las mangas presentaban bastante volumen, sobre todo de pronto a la altura de los hombros, ¿no? Entonces esas características que también podemos ver reflejadas en la indumentaria femenina, las podemos ver en la indumentaria masculina. Y bueno, los dos tipos de abrigos para caballero importantes en este periodo eran el frac y el levita, aunque también aparecen otros tipos de abrigos, otros tipos de prendas exteriores como el paletó. El paletó era un tipo de levita que generalmente era más largo, más holgado y que se podía llevar encima de otras prendas como encima del frac, por ejemplo. E igual una característica pues bastante notable de esta época es que usualmente cuando se vestían pues todo este conjunto de abrigos, pantalones, etcétera, 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 se buscaba que el pantalón sea de un color más claro que el abrigo, que creo que eso es algo que vemos de pronto en muchas pinturas o en muchas películas que pretenden reflejar este momento de la historia. Es algo bastante característico. Y bueno, hablando ya o pasando ya a la indumentaria femenina, algo que yo igual creo que es importante recalcar es que cuando estamos hablando del romanticismo estamos hablando de un periodo bastante largo de la historia donde se dieron diferentes tipos de cambios. Esto lo comento porque en diferentes épocas, en diferentes años y en diferentes décadas podemos encontrar diferentes características, sobre todo cuando hablamos de ropa interior femenina. Por ejemplo, a principios del siglo XIX sí habían ciertas mujeres que usaban corsé, aunque en otros momentos de la historia se abandona el corsé, se abandonan los guardainfantes, pero comienza a utilizarse el famosísimo brasier, ¿no? Entonces esas son características que aparecen en diferentes momentos del siglo XIX. Ya cuando estamos hablando de romanticismo, también surge un gran gusto por las faldas zamponas, por las faldas pomposas, por las faldas voluminosas. Y esto da pie a que se vuelvan a utilizar diferentes tipos de estructuras internas que precisamente ayuden a dar este gran volumen a la indumentaria para dama. Concretamente, hacia la década de 1830 después de Cristo, evidentemente, las faldas, al hacerse cada vez más anchas y al buscar que la cintura sea cada vez más diminuta, aparecen los famosísimos miriñaques o crinolinas, que ahora sí, cuando hablamos de miriñaques o de crinolinas, estamos hablando de esta gran estructura que creo que muchas y muchos pensamos cuando hablamos sobre
faldas interiores que dan estructura, las que aparecen en películas, las que aparecen en videojuegos. Cuando la mayoría de nosotras y nosotros pensamos en esa clase de estructura, aparecen aquí, ¿no? Entonces, los grandes miriñaques y crinolinas, ¿no? No obstante, con el paso del tiempo surgen otra clase de estructuras internas que dan otro tipo de silueta y que dan otro tipo de estructura. En este caso en concreto, alrededor de la década de 1860, surgen los famosísimos polizones. Los polizones, que en francés son conocidos como tourniquets, son estas almohadillas que van en la parte posterior del cuerpo, concretamente ahora sí que sobre las pompis, sobre las nalgas, ¿no? Y esto daba una silueta bastante particular, ¿no? Creo igual que si han visto caricaturas, sobre todo las caricaturas más viejitas de Disney, de Warner, ¿no? O sea, luego caricaturas como que muy viejitas, es muy probable que hayan visto alguna especie de guiño o de pronto alguna especie de reinterpretación de estos polizones, porque precisamente estos polizones son los que dan esta forma exagerada de pues la parte posterior de la mujer, ¿no? Que precisamente para terminar de pronto como que de dar esta silueta y de dar esta impresión de una parte posterior muy grande, a través de diferentes faldas y sobrefaldas se daban diferentes tipos de look, se podían dar diferentes tipos de visualidad y también se podían llegar a recoger, acentuando todavía más este volumen en la parte posterior de la ropa femenina. Y otros puntos muy importantes del romanticismo es que se vuelven populares las mangas estilo pernil, que son estas mangas, digamos, de abullonadas, sobre todo a la altura de los hombros. También se populariza lo que en inglés le dicen boat neckline, que en español vendría a ser este escote estilo barco, ¿no? Donde los hombros están como que muy alejados, que están como muy chiquitos y el escote es bastante, digamos, no recto, pero que sí le da un gran protagonismo al cuello. Y también se vuelven muy populares los chales, particularmente los chales de cachemira. Y bueno, ahora sí que de momento eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!